Saludos, soy Alberto García Montes de Oca, miembro de la Asociación SONARS, Sociedad Nacional de Arqueología Subacuática, y director del proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife. Por diversos motivos no he podido asistir al simposio, pero mediante esta vía les hago la presentación: Los puertos de Tenerife durante la primera mitad de la Edad Moderna, un estudio vinculado a la arqueología subacuática de Canarias. En la presentación les hablaré sobre la historia de Tenerife, específicamente de sus puertos entre el siglo XVI y el XVIII, periodo de auge y desarrollo de la Corona de Castilla y el Imperio Español en América a través de la ruta marítima de las Islas Canarias, tanto para ir como para volver, en momentos en los que no estaba vinculada a la corona portuguesa. La ruta discurría desde Sevilla hasta las Canarias y llegando hasta el Caribe, y la portuguesa hasta Madeira y Canarias, bajando hacia África y también hacia el Caribe. El tornaviaje desde las Antillas se hacía vía las Azores y a partir de 1640 vía Canarias para el caso de la corona castellana. Podemos comprobar en este sentido en el mapa de vientos el discurrir de la corriente en el Atlántico Norte. Desde España y la península ibérica baja la corriente fría hasta las Canarias, sigue un poco más al sur y cruza el Atlántico llegando hasta el Caribe. Para volver desde las Antillas y el Caribe se subiría un poco hacia el norte y a la altura del Triángulo de las Bermudas se tornaría el viaje hacia el este, de nuevo hacia las Azores o hacia Canarias. Ahora nos acercaremos hacia las Canarias para ver el ambiente en el que se encuentra. Se encuentra en torno al paralelo 28, en el occidente africano, siendo su clima el subtropical árido, condicionado principalmente por el viento de componente norte conocido como el alisio. Este llega desde el norte, variando entre el noreste y el noroeste, discurriendo hacia el sureste de las islas. Aquí vemos, por ejemplo, en este mapa de vientos, cómo a sotavento de las Canarias se forma un vacío eólico en el que el mar de las calmas, zonas de calmas por la ausencia de vientos o vientos muy leves, provocaría la ralentización de los navíos. Partiendo de los derroteros antiguos de época moderna, vemos cómo se aborda las Canarias, desde el norte hacia Alegranza, pudiendo diversificar las rutas hacia las islas orientales y desde Gran Canaria incluso hasta La Gomera, y después desde el norte de Tenerife discurriendo en la vertiente oriental, suroriental y vertiente norte hacia el resto de la isla y también hacia el resto de las Canarias. Es decir, se entraría por el noreste y se abordarían todas las islas en una navegación continua o de cabotaje para después abandonarlas por el suroeste. En este caso podemos ver cómo ahora todos los barcos han de dirigirse al sur unas 30 leguas para abandonar el mar de las calmas y poder tomar la corriente de nuevo en la ruta de las Indias del mar Océano. El conocimiento de las aguas canarias en el siglo XVI ya era bastante completo. Vemos, por ejemplo, la cartografía de Leonardo Torrioni, ingeniero militar de Felipe II, al servicio de Felipe II, cómo se muestran todas las islas y sus principales fondeaderos. En este caso, vamos a acercarnos a Tenerife para ver cómo se distribuyen sus principales fondeaderos y zonas al resguardo de los vientos predominantes y las corrientes. En esta cartografía, también de Leonardo Torriani de 1588, vemos una serie de números de núcleos urbanos y sus núcleos costeros asociados a ellos. Son diversos fondeaderos, playas y puertos naturales, ya sea para navegación de cabotaje y tráfico intrainsular o para tráfico interinsular y a grandes distancias. La isla de Tenerife cuenta con el pico más alto de España y ya es visible desde el océano desde grandes distancias por navegantes y marinos, sabiendo que cuando se aproximan a ella tienen una relación de dónde están. Se aborda por el norte, llegando desde el océano hasta la punta de Anaga y Los Roques. Desde aquí podría ir una ruta hacia la derecha, según la imagen, yendo hacia el puerto de Garachico, o hacia la izquierda, yendo hacia Santa Cruz y los puertos del sur de la isla. Aquí se ubicaban varias atalayas y puntos de vigilancia para avistar las embarcaciones que se aproximasen, ya fueran amigas o enemigas. Las atalayas, con fogatas en muchos casos, se distribuían a lo largo de la costa norte de la isla y hasta el lugar de Antequera, donde estaba el primer fondeadero natural al resguardo de los vientos predominantes nada más en llegar a la isla.
El Valle de Salazar, perteneciente a la familia de Salazar, hoy conocido como Valle de San Andrés, es el lugar de fondeo de muchas embarcaciones, muchas veces dispares a los intereses de la corona castellana. Y un poco más al sur, el puerto de Santa Cruz, Puerto Real de Santa Cruz, ya denominado así desde el 1506 por las actas del Cabildo, es el puerto principal de Tenerife, más que nada porque es el puerto más cercano a la capital, La Laguna, que se encuentra a unos 8 kilómetros al oeste. Santa Cruz contaba con 3 fondeaderos principales, de sur a norte, el entorno de Puerto Caballos y Caleta de Negros, en el centro, el entorno del Castillo de San Cristóbal y el fondeadero del puerto, y al norte, el fondeadero de Paso Alto. Esta es la ubicación original, de la que hay que desestimar textura de las imágenes del vídeo, ya que vemos un perfil de costa bastante diferente de como era entonces. Más hacia el sur, el puerto de Guadamojete, en el actual término del Rosario, era un puerto al resguardo de los vientos, donde ya se han encontrado en sus fondos hasta restos romanos y de la antigüedad clásica. El comercio a lo largo de toda la costa, ya sea de cabotaje o de comercio a grandes distancias, podía ser practicado en cualquier momento. Desde esta perspectiva, vemos la montaña del puerto de Abona, de lavas rojizas oxidantes, que se podría corresponder tal vez con el monte Roxo señalado en los diarios del viaje de Magallanes y Elcano. De este puerto se exportaba gran cantidad de madera y pez para calafatear. Pasando por Abades, fondeadero asociado a una cantera de losa chasnera, piedra ornamental y para la construcción, llegamos al monte Roxo, que es el volcán que funcionaba como hito de lavas rojizas que señalaban el cambio de vertiente de la sureste a la sur, a cuyo resguardo se presume fondeó la flota de las Molucas antes de cruzar el Atlántico en 1519. Esta es la playa de la Tejita. Pasando por las Galletas, fondeadero conocido etimológicamente como las Caletas, ya desde el siglo XVI, lugar de intercambio comercial sobre todo en la navegación de cabotaje y pesquerías locales, llegamos al puerto de los Cristianos, en la vertiente occidental, lugar de desembarco de algunos de los primeros europeos que llegaron a Tenerife en el siglo XV. Al norte, el puerto de Adeje, perteneciente a la familia genovesa Ponte, de ricos comerciantes que traficaban además con diversos personajes no afines a las coronas ibéricas. En la línea de visión, la familia contaba con una casa fuerte en el núcleo de Adeje, centro del señorío que se crearía en 1655. Al norte, pasando por Playa San Juan, llegamos a Los Gigantes, el fondeadero y playa de Santiago, lugar de comercio y tráfico local y de cabotaje. Hacia el norte, justo en el límite de la vertiente norte con la oeste, encontramos la punta de Teno, a cuyo resguardo está el primer fondeadero occidental viniendo desde la vertiente norte. En esta vertiente norte, partiendo de la isla Baja, en la comarca de Daute, hasta el valle de Icod, en la imagen bajo el Teide, encontramos un gran área de producción vitivinícola, con núcleos portuarios y fondeaderos asociados a ellos, como la Caleta de Interián, Garachico y la playa San Marcos, esta en Icod. Garachico pertenecía a la familia Ponte, que desarrolló un emporio comercial en toda regla, un puerto de franquía con pocos gravámenes fiscales y una disposición comercial más amplia que la del Puerto Real de Santa Cruz. Los barcos que fondeaban en un bajío ante la bahía vieron como en 1706 una colada de lava descendía por la ladera proveniente del volcán Arenas Negras y sepultaba el puerto. Al este, al igual que en Garachico, Santa Cruz y otros núcleos, la playa de San Marcos contaba con una importante carpintería de ribera, lugar de origen de numerosos barcos hasta bien entrado el siglo XX. Pasando por el norte, por los fondeaderos de San Juan de la Rambla y Los Realejos, llegamos al puerto de la Cruz, o puerto de la Orotava, que daba salida y entrada al flujo comercial con el valle de la Orotava, gran centro de producción vitivinícola también. En esta vista en planta comprobamos la ubicación del antiguo fondeadero frente a la amplia playa y el puerto actual. Las actuaciones en su litoral pueden haber sepultado numerosos vestigios, ya que a partir de 1706 convocó todo el tráfico marítimo desplazados de Garachico. Hacia el norte, la zona de acantilado solo permitía fondeaderos de uso local, y ya en el extremo más septentrional de la isla Baja, que se conoce hoy en día como la Punta del Hidalgo, punto de partida desde donde salimos antes para comprobar
la ruta hacia Garachico y el norte de la isla. Bien, este es el ámbito de la isla de Tenerife. En resumidas cuentas, Tenerife cuenta principalmente con tres vertientes: la norte, la suroriental y la occidental. En la península de Anaga, en el norte, en un valle que se encuentra entre el macizo de Anaga y el macizo de la Esperanza, está la laguna, la capital. Nos dirigimos hacia ella, que como su nombre indica se situaba junto a una laguna, hoy desecada, pero de la que se ve indirectamente su contorno debido a la vegetación que aflora, que se nutre a su vez de la humedad freática. En la laguna estaba el cabildo o concejo de la isla, con regimientos en los núcleos poblacionales más importantes. El gobierno de la ciudad se mantenía a salvo en el valle de Aguere, a 600 metros de altitud, lejos de las incursiones que se hicieran por mar y que pudieran desestabilizar la función de sus gobiernos. Como ya comenté antes, al este de la laguna, a unos 8 kilómetros, se encuentra el puerto de Santa Cruz, que fue primero lugar, luego villa, plaza fuerte y ciudad de Santa Cruz. Puerto un tanto alejado del núcleo cívico, al igual que ocurría en Roma con Ostia. En este plano podemos ver las múltiples caletas, fondeaderos y puertos que hay en Tenerife. Data de 1588, pero ya en este momento el conocimiento de múltiples abrigos a lo largo de todo el litoral tinerfeño nos pueden decir qué usos tenía y cómo se desarrollaba la actividad costera. En un discurso un tanto más general, veremos cómo se distribuían algunos de estos puertos. Cuando se habla de arqueología subacuática, muchos entienden los pecios, los naufragios debido a batallas o a tormentas, pero sin entender que gran parte de los restos arqueológicos se encuentran asociados a fondeaderos y usos. Por ejemplo, la caleta y puerto de Abona era puerto de cabotaje y de exportación de productos a nivel local. Las caletas, otro fondeadero natural. La caleta de Adeje, asociada a la Casa Fuerte, era el bastión personal de la familia Ponte, que comerciaron entre otros con John Hawkins o Francis Drake. El puerto de Garachico, también perteneciente a la familia Ponte, era el principal puerto comercial del norte, y en sus fondeaderos y entornos podemos encontrar múltiples anclas y restos cerámicos. La lástima es que muchos de ellos se han perdido por el mal uso y gestión que se tiene de los fondos y por el desconocimiento de la gente que se ha llevado su patrimonio. Fue sepultado en 1706 por un volcán, pero aún así podemos encontrar patrimonio en sus entornos. Este es un ancla gracias a la foto de Alberto García, no yo, en la que muestra un ancla de tipología de caña alta del siglo XVI o XVII y tres anclas similares que se han sacado cada cual en un estado más lamentable por la falta de gestión y buen uso del patrimonio una vez se extrae y sin saber cómo usarlo. El puerto de La Cruz, en 1706, se convirtió en el puerto principal de la vertiente norte, y su fondeadero principal pasó del entorno del castillo San Felipe, que defendía el entorno, a la zona de San Telmo, donde había también una batería de costa y se mejoraría con el tiempo. El puerto de Santa Cruz, finalmente, puerto real de la isla, por el que pasaban las misiones oficiales de la corona, cuenta también con gran patrimonio en sus aguas. Diverso comercio, gran número de barcos, enfrentamientos, tormentas, dejan más de un centenar de barcos en su entorno. Ha sido muy importante precisamente en los tres ataques que sufrió la Plaza Fuerte o ciudad de Santa Cruz en 1657, dejando en sus fondos la flota de Indias de Diego de Egues. En 1706, un ataque de John Jennings, también inglés, que no llegó a buen término, ya que el fuego de cobertura de la ciudad lo mantuvo a raya. Y en 1797, el ataque del almirante Nelson, en el que perdió su brazo. Vemos el cambio de la costa y cómo ha variado el perfil de Santa Cruz. Y en este grabado de 1657, o que se atribuye a esa fecha, vemos el acontecimiento principal del que hablamos, el hundimiento de la flota india. Encontramos numerosos restos arqueológicos tanto en la costa de Santa Cruz como en otras, ya sean de esta batalla, de enfrentamientos o de prácticas habituales. Y lo que queremos destacar principalmente es el buen uso, gestión, conservación, investigación y difusión de todo el patrimonio. Es decir, encontramos gran cantidad de vestigios de nuestro pasado, nuestra identidad, de acontecimientos que nos han definido tal y como somos, como canarios, tinerfeños y españoles.
en el ámbito de la corona hispánica, de la corona castellana y del Imperio español, aparte de ver reflejados también en muy menor medida el ámbito aborigen que se tiene de las islas. En algunos casos también entre este tipo de elementos de uso cotidiano podemos ver excepcionalmente restos anfóricos pertenecientes a la antigüedad clásica que hoy se encuentran en los almacenes del Museo de la Naturaleza y Arqueología. De diversas formas podemos encontrar nuestro patrimonio a lo largo de todo el litoral costero de la isla. Hemos de saber que tenemos de dejarlo in situ, documentarlo y sobre todo que con el tiempo la educación permita que todo el mundo pueda conocerlo y así poco a poco conseguir una mejor gestión y un mejor conocimiento de nuestra identidad. Estas fotos se las agradezco también a David Novillo, quien me las sacó en el sur de Tenerife. Finalmente, el Ancla de Abades nos deja una despedida. Muchas gracias. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la Asociación Sonar, tanto en su página web como en el grupo de Facebook y a través del grupo de Facebook de la Carta Arqueológica Suabótica de Tenerife. Muchas gracias.